Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video, una nueva clase, esto que se llama Aprendiendo Hebreo en 5 minutos. Ya estamos en la clase número 303 y hoy continuaremos desarrollando el tema de los verbos especiales. Te recomiendo, la invitación es la misma, que te suscribas al canal para que puedas recibir de forma automática todas las notificaciones cuando suba nuevos videos y nuevas clases a YouTube y no te pierdas ninguno de ellos o de ellas si te gustan los videos o las clases. Compártelas, dale me gusta, deja tu comentario ya aquí abajito, los estaré leyendo y contestando, y también voy a dejar en la descripción del video, aquí abajito lo podrás ver, el link, el enlace para que puedas entrar y descargar el libro de verbos, más de 600 verbos en hebreo, un material que te va a ser súper útil. Y sin más preámbulo, entonces vamos a comenzar con el video y la clase del día de hoy. ¿Qué vamos a ver en el día de hoy? Vamos a ver entonces la diferencia entre los verbos del grupo Pa'al y los verbos del grupo Nif'al. Va a ser el tema del día de hoy. Seguidamente veremos el diccionario de palabras desconocidas y por supuesto, como siempre, la frase del día. Comenzamos entonces con el tema del día de hoy y lo recuerdo. El tema del día de hoy es la diferencia que existe entre los verbos del grupo Pa'al y los verbos del grupo Nif'al. Ya que estamos viendo este tema de los verbos especiales, pues vamos a meternos también con los grupos de verbos. Vamos a hacer zoom out al tema y vamos a ver por grupos qué diferencias podemos encontrar entre estos dos grupos. Primero que todo hay que entender que existen en hebreo 7 grupos especiales, ¿no? 7 grupos especiales en hebreo. Y existen y se dividen en 3. Están los grupos de verbos que son activos, son aquellos verbos los cuales ejecutan una acción por parte del interlocutor y no por un tercero, es decir, de forma directa. ¿Ok? Y están los verbos, por el otro lado, de carácter pasivo. Es decir, son aquellos que expresan acciones que son ejecutadas por terceros. Es decir, ya no son ejecutadas por, digamos, el interlocutor el cual está hablando o se está refiriendo, sino un tercero. Ya lo vamos a ver en ejemplos para que lo podamos entender. Pero esas son las dos diferencias entre los verbos pasivos y los verbos activos, o los verbos activos y los verbos pasivos. Pero dije que habían 3 subgrupos de verbos. El tercero, y es el que está en el medio, entre los pasivos y los activos, son los verbos reflexivos. De estos verbos no vamos a entrar hoy en el tema, no los vamos a tocar. Esto lo vamos a ver en una clase más adelante. Por lo tanto, vamos a ver qué diferencia existe entre estos dos grupos. Ya vimos la primera, que uno es pasivo y el otro activo. Entonces, primero que todo, los verbos del grupo Pa'al son verbos activos, o sea que los que están en el grupo Pa'al son los activos, que son verbos que ejecutan una acción por parte del interlocutor y no por un tercero, que es lo que venía explicando. Mientras tanto, los verbos del grupo Nifal, o sea, el segundo grupo que vamos a ver hoy, son pasivos, es decir, expresan acciones que son ejecutadas por un tercero. Ahora, cabe recordar que estos dos grupos, tanto el Paal como el Nifal, lo estamos, digamos así, colocando en una balanza, ¿sí? Los estamos comparando, porque tienen un punto de comparación, porque son, el grupo Nifal, por ejemplo, viene siendo el grupo, viene siendo como el opuesto, por así decirlo, el opuesto del grupo Paal. Es como decir número 6 y el número -6, ¿ok? Están en la misma equivalencia, pero están al otro lado de la raya o de la balanza o del espejo, por así decirlo, ¿sí? O de las coordenadas. 6 y -6, ¿ok? Es lo mismo. Paal y Nifal
uno está al lado derecho, el otro al lado izquierdo. El uno es pasivo, el otro es, es, perdón, el uno es activo, el Paal es activo y el otro es pasivo, ¿ok? Pero se encuentran en el mismo sitio desde el cero hacia la derecha o desde el cero hacia la izquierda. Tienen los mismos decimales, por así decirlo, ¿ok? Esto es importante entenderlo y ya lo vamos a ver en los ejemplos. Vamos a ver algunos verbos que podemos encontrar del grupo Paal y que también los podemos encontrar esos mismos verbos, pero en el Nifal, porque les estaba diciendo que son grupos que se pueden poner en una balanza, que se pueden comparar. Es decir, verbo que aparece en el grupo Paal es un verbo que puede también tener una equivalencia en el grupo Nifal. O sea, en el grupo Paal, este verbo va a ser un verbo activo y en el grupo nifal va a ser el mismo verbo, pero va a tener un carácter pasivo. Vamos a verlo entonces. El primer verbo del día de hoy es lishloach. El verbo lishloach es el verbo en hebreo enviar en español, ¿ok? Lishloach, otra vez, lishloach. Lishloach viene siendo enviar en español. Lishloach es enviar. Y vamos a ver cuál viene siendo lo contrario, o digamos, no lo contrario, sino su verbo pasivo. Ya vimos que Lishloach hace parte del grupo de verbos Paal, por lo tanto es un verbo activo, un verbo activo. Y vamos a ver cuál es su pareja o su equivalente para los verbos pasivos. Y su equivalente se dice leishaleach, ¿ok? Leishaleach. Y fíjense que estos dos verbos tienen mucho que ver, tienen mucho parecido y lo encontramos en la raíz del verbo. La raíz del verbo leishaleach son estas últimas tres letras, shin, lamed y het. Y lo mismo ocurre con el verbo lishloach, que las letras de la raíz vienen siendo estas dos y esta última letra. O sea, otra vez volvemos y encontramos las mismas letras, la Shin, la Lamet y la Het. Y de hecho están en el mismo orden. Primero la Shin, luego la Lamet y luego la Het. Es decir, que sí son equivalentes. Lishloach y Leishaleach. Lishloach, Leishaleach. Y si lishloach significa enviar y es un verbo activo, porque es enviar, entonces leishaleach viene siendo su equivalente pasivo, o sea, ser enviado, ¿ok? Esto es importante, ser enviado. Mejor dicho, para que lo entiendan mejor en español, los verbos pasivos son aquellos verbos que tienen que se pueden agregar esta palabra al principio, el ser enviado, ¿ok? Ser es enviar, entonces ser enviado. O también podríamos decir enviarse. El verbo enviarse también puede caber aquí dentro de esta traducción. Ser enviado o enviarse es lo mismo, exactamente lo mismo. También es un verbo pasivo, enviarse, es de carácter pasivo. Por lo tanto, lishloach viene siendo el verbo activo y leishaleach el verbo pasivo. O sea, el uno es enviar, el otro es ser enviado o enviarse. Vamos a ver otro ejemplo. Lishmoa. El verbo lishmoa es el verbo escuchar. Lishmoa, verbo escuchar en hebreo, que sabemos que sus letras de la raíz es la shin, la mem, aquí esta segunda letra, y la última letra que es la ain. Shin, mem, ain viene siendo el nombre, perdón, las letras que conforman la raíz. Y su equivalente pasivo, para el grupo pasivo, para el grupo nifal, viene siendo leishama. ¿Ok? Leishama. De hecho, hasta en el sonido se parecen. Lishmoa, leishama. Lishmoa, leishama. ¿Por qué se parecen? Porque tienen la misma raíz. Las mismas letras suenan, las mismas letras de la raíz y en el mismo orden, que esto es súper importante.
Si no tienen el mismo orden, pues no tienen nada que ver la una con la otra, ¿ok? Esto es importante tenerlo en cuenta. Lishmoa leishama. Y el verbo leishama quiere decir ser escuchado o escucharse, también puede ser. Escucharse o ser escuchado. Lishmoa es escuchar, leishama ser escuchado o escucharse. Siguiente verbo, el verbo lirshom. El verbo lirshom es el verbo anotar o inscribir o escribir algo, ¿ok? Anotar, ¿sí? Anotar o inscribir. Ese es el verbo lirshom. Y su equivalente para el grupo nifal, que es el grupo pasivo de verbos pasivos, viene siendo leirashem. Leirashem. Y otra vez, si ponemos en contexto estos dos verbos, se parecen en su pronunciación. Lirshom, leirashem. Lirshom, leirashem. ¿Por qué? Porque comparten la misma raíz. ¿Cuál es la raíz en estos dos verbos? La resh, la shin y la mem sofit. ¿Ok? Resh, shin, mem sofit. Lirshom, leirashem. ¿Y qué es el verbo leirashem? El verbo leirashem viene siendo ser anotado, o ser inscrito, o inscribirse, o anotarse. ¿Ok? Otra vez, leirashem es ser anotado, ser inscrito, o inscribirse, o anotarse. Y el verbo lirshom es anotar o inscribir. Muy bien, ahora sí, veamos el último verbo que les traigo el día de hoy y es lichtov. El verbo lichtov es parecido al verbo lirshom porque el verbo lichtov significa escribir. El verbo escribir y su equivalente para el grupo pasivo, o sea, el grupo nifal, es leikatev. Y se parecen también, lichtov, leikatev, lichtov, leikatev. ¿Por qué? Porque comparten la misma raíz, que es la kaf, la tet, la bet. Kaf, tet y bet. Lichtov y leikatev. Que leikatev significa ser escrito o escribirse. ¿Ok? Si lichtov es escribir, entonces leikatev viene siendo ser escrito o escribirse. Muy bien, otra vez. Lishloach es enviar. Leishaleach es ser enviado. Lishmoa es escuchar. Leishama es ser escuchado o escucharse. Lirshom es anotar o inscribir. Y leirashem es ser anotado, ser inscrito o inscribirse o anotarse. Y lichtov es escribir. Y leikatev viene siendo ser escrito o escribirse. Continuamos entonces ahora con algunos ejemplos. Vamos a ver algunos ejemplos. Hu shalach michtav ahava lechaverto. Hu es el pronombre él. Shalach es el verbo enviar, o sea, viene el verbo lishloach, que es el verbo enviar conjugado en presente, perdón, conjugado en pasado, para el pronombre él. O sea, él envió. Michtav, o sea, una carta. Ahavá, de amor, una carta de amor. Lechaverto. Lechaverto, ¿qué significa Javerto? O sea, Javerá Shelo. Javerto quiere decir Javerá Shelo, o sea, a su novia o a la novia de él. O sea, él le envió una carta de amor a su novia. Y vamos a ver cómo sería una frase. Esta es una frase netamente activa, ¿ok? Un verbo activo. O sea, él envía a, ¿ok? Él envía a, es una frase activa. Ahora vamos a ver cómo sería esta misma frase, pero pasiva. Esta misma frase, pero siendo pasiva, nos quedaría la siguiente manera. Por ejemplo, Michtav ahava nishlach la al yedei hachaver shela. Michtav es una carta o la carta. Ahavá de amor, o sea, una carta de amor. Nishlach, y aquí está, es el verbo ser enviado o enviarse, conjugado en pasado para el pronombre él. O sea, una carta de amor fue enviada o se envió.
¿ok? Se envió. Ya no es que la carta envió, o sea, yo ya no estoy diciendo que la carta envió algo, sino que esa carta fue enviada, es decir, ya pasa a ser pasiva, ya no es activa porque no es la carta la que ejecuta la acción, sino que es un tercero el que ejecuta la acción hacia la carta. ¿Me hago entender? O sea, ahora es una carta de amor que fue enviada, ya no es que la carta de amor envió, no, sino que fue enviada. En el primer ejemplo era que él envió, por eso es activo. Él envió, o sea, él ejecuta la acción, él envió. Aquí es al contrario, aquí la que ejecuta la acción es un tercero y quien recibe la acción es la carta en este caso. La carta recibe la acción. Una carta de amor fue enviada a ella y aquí vemos el tercero. ¿Por quién? Por su novio. Aliedei, que es por Hajavera Shela, o Hajaver Shela, perdón. Sigamos con el siguiente ejemplo. Shamanu tzfirat herum etmol balaila. Shamanu es el verbo escuchar conjugado en pasado para el pronombre nosotros. Nosotros escuchamos tzfirat, o sea, una sirena, herum de emergencia. ¿Ok? Herum de emergencia. Etmol balaila, o sea, ayer en la noche. Y aquí vuelve y juega. Esta frase es una frase activa, porque somos nosotros los que ejecutamos la acción. Somos nosotros los que escuchamos. ¿Ok? Somos nosotros los que escuchamos. Anachnu shamanu, shamanu, nosotros escuchamos. Por lo tanto, es una frase totalmente activa. Y vamos a ver cómo sería una frase pasiva. Sería de la siguiente manera, Mahar Balaila, por ejemplo, es un ejemplo, Mahar Balaila, o sea, mañana en la noche, perdón, sí, en la noche, Mahar Balaila, mañana en la noche, Tishama Tzfirat Jerum, Tishama. Tishama es el verbo leishamea, perdón, el verbo leishama, que es el verbo ser escuchado o escucharse, conjugado en futuro para el pronombre ella. ¿Ok? ¿Por qué ella? Porque ahora nos estamos refiriendo a una sirena. Y ojo que aquí ya es una frase totalmente pasiva. ¿Por qué? Porque la sirena ya no es la que está ejecutando la acción, sino que ejecutan la acción sobre la sirena. Es decir, mañana en la noche será escuchada una sirena. Será escuchada, pero no es quien ejecuta la acción, es un tercero, ¿ok? Simplemente dice será escuchada una sirena de emergencia. Otra vez, Mahar Balaila Tishamat Sfirat Hirum. Mañana en la noche será escuchada una sirena de emergencia. Y continuamos con el diccionario de palabras desconocidas. La primera palabra es Javer. La palabra Javer es un amigo, pero Javer también tiene el doble sentido como novio. Puede ser novio, dependiendo del contexto. Javer también es un novio. Javerá viene siendo amiga o novia. Javerim, amigos o novios. Y Javerot, amigas o novias. Javer, Javerá, Javerim, Javerot. Javer, Javerá, Javerim, Javerot. Siguiente palabra, yadid. La palabra yadid es una palabra más adecuada para amigo, ¿ok? Porque yadid sí es netamente amigo, ya no se puede confundir con novio, ¿ok? Yadid se está refiriendo a un amigo, yedidá, una amiga, yedidim, muchos amigos, y yedidot, muchas amigas. Yedid, yedidá, yedidim, yedidot. Amigo, amiga, amigos, amigas. Siguiente palabra, la palabra michtav es la palabra carta. Y muchas cartas, michtavim. Michtav, michtavim. Tzfirá. Tzfirá es una sirena. O también en hebreo se puede decir sirena, lo mismo. Y muchas sirenas, tzfirot o sirenot. Tzfirá, tzfirot, sirena, sirenot. Y la última palabra es jerum. La palabra jerum es emergencia. Pero esta palabra Jehum se puede confundir y por eso la traigo a contexto con la palabra Jerut, porque son parecidas. Jehum, Jerut, pero son dos cosas totalmente distintas. Jehum con M al final es emergencia y Jerut con T al final es libertad.
Gerum, gerut. Gerum, gerut. Y finalizamos por el día de hoy, no sin antes con la frase del día, que la frase es la siguiente. Hem kotvim michtavim ze leze, aval hamichtavim lo nishlechu. Hem kotvim michtavim, o sea, ellos se escriben cartas, o ellos escriben cartas. Ze leze, uno al otro, se escriben cartas uno al otro. Aval, pero, hamichtavim, pero las cartas, lo nishlehu, o sea, no han sido enviadas. O sea, aquí vemos las dos contrastes, tanto una frase activa como una frase pasiva. Otra vez, hem kotvim michtavim ze leze, aval hamichtavim lo nishlehu. Ellos escriben cartas el uno al otro, pero las cartas no han sido enviadas. Y muy bien, amigos, me despido por el día de hoy. Nos estamos reencontrando Dios mediante en el día de mañana con más de esto que se llama Aprendiendo Hebreo en 5 minutos, los verbos especiales.